Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Veníamos trabajando alturas. Por otro lado, la parte rítmica también, agregamos figuras y demás. Pero hoy nos vamos a concentrar un poquito en la parte de alturas. Y ya habíamos venido trabajando mucho tono, semitono, agregamos la tercera como intervalo. Los invité a pensar un poco y buscar la sonoridad de cada uno. Y hoy ya, así de golpe y porrazo, por decirlo de alguna manera, nos vamos a meter con un tema fundamental, que es el de escalas. ¿Está? Empecemos por definir qué sería una escala. Podemos decir que una escala es un repertorio de alturas ordenado en la misma dirección y según sus mínimas distancias. ¿Sí? Diferencia con la melodía obvia. Una melodía yo puedo tener las notas en cualquier orden, se pueden repetir notas, juego rítmicamente con ella. La escala es una exposición de ese repertorio de alturas, ¿sí? Ordenado, lo vamos a ordenar para mostrar la escala en forma ascendente y según sus mínimas distancias. Una escala de cuántos sonidos puede estar formada. Acuérdense que nuestro repertorio de alturas es 12 sonidos. Puedo tener desde 2 sonidos a 12. Y con eso formo una escala. ¿Está? Cuando hablamos de 2 sonidos, por lo general ya nos referimos a intervalos. Nadie dice una escala de 2 sonidos, o por lo menos es muy extraño. Pero como concepto sería válido. Está decir, mi escala, mi repertorio de altura, la escala que yo creé, yo puedo crear escalas, tiene 2 sonidos. Puedo tener de 5, de 6, de 7 y de 12 sonidos. Ahora, algunas cosas para pensar con respecto a las escalas. Primero, cuando parto de una nota X y llego a la misma nota, decimos, no importa cuántos sonidos haya en mi recorrido, decimos que esa escala es octavante. ¿Por qué? Porque llego una octava. Podría tener un repertorio de alturas donde en vez de llegar a la misma nota de la que partí, llego a otra, y ya no sería una escala octavante, podría tener una escala con otra estructura después, con otros sonidos. En fin, ya sería un tema más complejo. Pero en general vamos a concentrarnos en escalas octavantes. Parto de un sonido y llego a ese mismo sonido. Ese sonido lo vamos a denominar tónica en general. Ahora, ¿qué pasa? El concepto de tónica implica que hay una polarización de ese sonido. ¿Qué quiere decir esto? Que en el centro de atracción, ¿se acuerdan que una vez les hice la analogía con un sistema solar, el universo, todo donde hay un sol sobre el cual giran todos? Bueno, ese sol sería nuestra tónica. Los planetas alrededor son el resto de las notas. Hay otros sistemas solares, ¿no? Escalas distintas. ¿Qué pasa? Si yo dijera que mi escala va a ser de 12 sonidos, ¿está? Yo puedo decir, uso el total de las 12 notas, el total cromático para hacer mi escala, y puedo elegir polarizar uno de esos sonidos, como puedo no, ¿está? Entonces, puedo tener músicas, ¿está? Con un repertorio de alturas, con una escalística, donde polarizo ciertos sonidos o donde no. En el siglo XX se buscó la no polarización de sonidos y para eso era útil usar como escalística el total cromático. Se los voy adelantando porque es un tema que es bueno que vayan empapándose de todas las nociones con las que se van a encontrar a lo largo de la carrera. Nosotros, ¿de qué nos vamos a concentrar ahora? De una primera escala octavante. Paso ahora a un pequeño gráfico donde vamos a explicar la primera. Partamos de nuestro pentagrama en blanco, donde lo que vamos a hacer primeramente es ubicar aquellos sonidos que representan las teclas blancas, aquellas notas. Se acuerdan que no necesitan alteraciones, ni sostenidos ni bemoles, y van a ocupar las líneas y espacios consecutivamente. Eso que acabamos de poner ahí cumple perfectamente con la definición que dimos antes de escala, ¿sí? Ordenamos los sonidos en forma ascendente y en base a sus menores distancias. Partimos del do y fuimos agregando cada uno de los sonidos hasta el otro do. Esa conformación que acabamos de armar se va a llamar escala mayor, y siendo que la tónica es do, va a ser la escala de do mayor.
¿Por qué do mayor? Bueno, el nombre tendrá su historia, pero lo que nos interesa ahora, más que la historia de dónde salió el nombre, es ciertas características que van a hacer a la escala mayor. ¿Está? La primera de ellas tiene que ver con su orden de tonos y semitonos. Nos vamos a encontrar con que entre do y re hay un tono, entre re y mi un tono, entre mi y fa semitono, entre fa y sol tono, entre sol y la tono, entre la y si tono y entre si y do otro semitono. Si yo alterara cualquiera de esas notas y alterara esa conformación de tonos y semitonos, tendría otra escala que recibiría otro nombre, pero ya no sería una escala mayor. La estructura, o sea, el orden de tonos y semitonos, es lo que define la escala y tiene una sonoridad particular cada escala. Esta escala de do mayor va a sonar do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Esa es la forma en que suena esta escala, ¿está? Y tenemos que acostumbrarnos a manejarnos ahora en la entonación de la escala. ¿Está? Hicimos una primera práctica con tonos, semitonos, la tercera les hice cantar, intervalos, ir practicando. Ahora nos vamos a meter en aprender una estructura entera. ¿Está? Tenemos la opción de construir mentalmente a partir de cada tono y semitono o aprender la sonoridad del total de la escala. ¿Está? Esto que mencioné antes, construir, pienso un tono, do, re, llegué al re y del re pienso otro tono, re, mi, tono hacia arriba. ¿Está? A algunos les resultará más fácil, a otros les resultará más difícil. No es un mal método. Está, de hecho, está el libro, yo se lo mencioné, de Método para leer y escribir música a partir de la percepción, de María del Carmen Aguilar, hace toda una ejercitación a partir de la construcción de intervalos, lo cual me parece es buena, es muy valiosa, pero no es fácil. Es como que cada sonido que digo, yo digo do, re, y después tengo que desligar el do del re, y el re pasa a ser como mi primer sonido mentalmente, y de ahí pienso el otro, re, mi, otra vez tono, ¿sí? Es un proceso lento, cada uno tendrá que ver qué le resulta más cómodo. Sí les recomiendo empezar a pensar cadenas del mismo intervalo, por ejemplo, de combinatorias de intervalos, pero a la vez la sonoridad do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, empieza a sonarme familiar, puedo memorizarlo como entidad. Eso quizás les resulte más fácil. Pero pensemos ahora otro aspecto teórico que hace la conformación de la escala. Si prestan atención, hay un primer bloque construido por tono, tono, semitono, y un segundo bloque después que también está construido por tono, tono, semitono. Y ambos están separados en el medio por un tono. ¿Está? Cada uno de estos bloques los vamos a llamar tetracordios. ¿Por qué tetra? De 4. Cordio viene de cuerda, como cuando digo clavicordio, pero en realidad se lo usan a 4 sonidos. Entonces vamos a tener un tetracordio inferior y un tetracordio superior. Ambos van a tener la misma conformación, tono, tono, semitono, y en el medio estarán separados por un tono. Bien, teniendo claro esto, vamos a pensar otros aspectos que caracterizan a esta escala mayor. Uno de ellos es la interválica, ciertos parámetros de la interválica que se forman. Vamos a pensar los que se forman, toda la interválica que se forma nota a nota partiendo de la nota tónica. Del do a cada nota, cómo es el intervalo que se forma. En esta ocasión yo les voy a decir el nombre del intervalo con su característica, o sea, si es mayor, menor, justa. ¿Está? Después les voy a dejar una tarea con respecto a eso, ¿sí? Pero en principio vamos a pasar otro gráfico, yo les muestro y se los digo con el número del intervalo, o sea, cuando contamos do, re, mi, tercera, ¿está? Y si es mayor, menor, pero después les voy a dejar una tarea al respecto. Bien, pasemos al gráfico. Arrancamos ya con nuestra escala mayor, y lo que vamos a ver entonces los intervalos de do a cada nota. Sabemos que de do a re hay una segunda mayor. De do a mi vamos a tener una tercera mayor. Do fa va a ser una cuarta justa. Do sol una quinta justa.
Do la va a ser una sexta mayor, do si una séptima mayor y do una octava justa. Abajo pueden ver una referencia de cómo denominamos a los intervalos. Pueden ser mayores, menores, justos, disminuidos, aumentados. Ya vamos a ir viendo el resto de los intervalos que se van formando, pero fíjense que la característica en este caso de la escala mayor es que todas las notas partiendo de do, o sea, cada intervalo que yo cuente de la nota do, me va a dar solo intervalos mayores o justos. Esa va a ser entonces otra característica de la escala mayor. De la tónica a cualquiera de las notas, los intervalos que obtenga serán mayores o justos. La primera tarea entonces que les va a quedar es pensar esos intervalos, cuarta justa, quinta justa, etc., cómo están compuestos. O sea, en su interior, cuántos tonos y semitonos tengo para llegar. Recuerden, una forma de, lo dije la última clase, siempre cuento, podría contar todos los semitonos que hay. De hecho, en el siglo XX se implementó como método nombrar a los intervalos directamente por el número que los representa como semitono. O sea, donde el semitono sería 1, primer intervalo, el más pequeño, el tono sería 2, la tercera menor sería 3. ¿Por qué? Porque hay 3 semitonos, ¿sí? Y así hasta llegar al 12, que sería la octava. Pero en este caso nosotros vamos a repasar y aprender cómo sería. Entonces, en vez de contar todos los semitonos, cuando junto 2 semitonos ya tengo un tono. Entonces voy a hablar de cuántos tonos y semitonos me conforman ese intervalo. O sea que si tengo 3 semitonos, voy a decir un tono más un semitono, ¿sí? Si tengo 4 semitonos, voy a decir 2 tonos. Vamos a ir reduciendo a tonos y semitonos. Podría también ir reduciendo y decir, ok, bueno, para un intervalo como la sexta, tengo una quinta más un tono, ¿está? Pero no, vamos a tratar de ver el esqueleto de tonos y semitonos, ¿sí? Que es lo que tuvimos dentro de la escala. Entonces esa es la primera tarea. Esos intervalos que acabamos de ver en el cuadro, van a ustedes a describirme, ok, este está compuesto por tantos tonos y semitonos, ¿sí? Primer trabajo eso. Segundo punto de la tarea, van a fijarse cómo son las terceras de las otras notas. O sea, ya sabemos de do, a mi hay una tercera mayor. Quiero que ahora piensen, ok, parto de re, ¿cuál es su tercera y cómo es esa tercera? Voy a mi, ¿cuál es su tercera y cómo es esa tercera, mayor o menor? ¿Está? Y así con todas las notas. ¿Estamos? Esas son 2 primeras tareas. Lo otro, voy a poner ciertos enlaces a videos que quiero que vean, que escuchen, y les voy a dar ciertas pautas a analizar en esa audición. ¿Estamos? Entonces, por ahora me despido. El jueves seguro nos vemos en vivo. Y nada, trabajen con eso. La tarea de los intervalos es básicamente teórica, es sentarse a pensar y hacer cálculos y cuentas. Pero les va a dar muy buenos frutos. Así que bueno, los dejo con ese trabajo y nos vemos el jueves. Hasta pronto. Bien, una vez teniendo claro esto, vamos a pensar ahora en ciertos aspectos